El Espíritu y las Naciones, por Óscar Rodríguez. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9 al 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 10 dice así: Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba yo en la isla de Patmos. En el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. Este es el apóstol San Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, y nos está dando a entender, como introducción a este libro de Apocalipsis, que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y esto es importante, ya que vamos a hablar del testimonio en cuanto a lo que nos muestra el libro de Apocalipsis, pero relacionado con el Espíritu. Aquí dice el apóstol Juan muy claramente que él estaba en el día del Señor y que estaba bajo el poder del Espíritu. En otras palabras, él estaba, como dicen muchos pentecostales, él estaba en el Espíritu. Él estaba hablando en lenguas cuando él empezó a recibir una revelación del Señor Jesús. Y como pentecostales tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que estar en el poder del Espíritu para poder recibir confirmaciones de la revelación escrita, que es la palabra de Dios. Así que este video será en el Señor Jesús, el Espíritu, y cómo este Espíritu es testimonio a todas las naciones. El Espíritu y el testimonio. Dos puntos. El Espíritu Santo, el Espíritu en Apocalipsis se dirige principalmente a la conversión de las naciones. Todo el mundo, universal, global, la conversión de las naciones al Cordero de Dios, al Señor Jesús. Es el Espíritu que empodera y está en misión. Segundo punto, el Espíritu es el Espíritu global que lleva las bendiciones de la gracia de Dios más allá de las fronteras de Israel a las naciones. El Espíritu fue dado como promesa a Abraham para las naciones. Entonces quiero que en el libro de Apocalipsis veamos, gloria al Señor, de que el Espíritu y el testimonio están relacionados para poder evangelizar, para poder testificar, para poder llevar las bendiciones del pueblo de Israel hechos a través de hechos a Abraham, llevar todas esas bendiciones a todas las naciones para convertirse al Cordero de Dios. El Espíritu unido al Cordero. Vemos en el libro de Apocalipsis que el apóstol San Juan hace un énfasis en el Cordero de Dios a través de todo el libro de Apocalipsis. Si leemos detalladamente el libro de Apocalipsis a través de toda su narrativa, vemos que el Cordero de Dios es el Señor Jesús entregado a las naciones, entregado a la iglesia. Y vemos este importante énfasis del Espíritu unido al Cordero. Primeramente, vemos al testigo fiel, que es Apocalipsis capítulo 1:5, donde dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. Y vemos que el Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, está unido al Espíritu Santo. Dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que Dios ha enviado por toda la tierra. Vemos que en el capítulo 4 de Apocalipsis, que
el Padre está en el trono y hay un libro en su mano. Y en el capítulo 5 vemos al Cordero de Dios, que es inmolado, que viene delante del trono a tomar el libro de las manos del que está sentado en el trono, que es el Padre. Y vemos que este Cordero, que es el Señor Jesús, tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. En videos pasados he demostrado que los 7 espíritus, que los 7 ojos, es una referencia al Espíritu Santo. Y haré una corta referencia, haré una corta explicación en este momento. Los ojos del Cordero disciernen la verdad de Dios, la diferencia misma entre la oscuridad y la luz. El Espíritu envía el discernimiento del Cordero al mundo y lo pone a disposición de los demás. Si vemos qué son estos 7 ojos o estos espíritus de Dios enviados por toda la tierra, eso lo leemos en Isaías capítulo 11 y versículo 2. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, número 1. El Espíritu de sabiduría, número 2. Y de inteligencia, número 3. El Espíritu de consejo, número 4. Y de poder, número 5. El Espíritu de conocimiento, número 6. Y de temor del Señor, número 7. Ahí están los 7 ojos. Ahí están los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. Estos 7 ojos, estas 7 características del Espíritu Santo, dice que son los ojos del Cordero de Dios. Vemos una conexión del Espíritu Santo junto con la persona del Señor Jesús. Apocalipsis nos muestra tanto la divinidad del Padre como la divinidad del Hijo, como la divinidad del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que tengamos esto tan importante y tan claro, porque este Cordero, que es el Señor Jesús, tiene los 7 ojos, que es una representación del Espíritu Santo, y este Espíritu Santo va por toda la tierra, llevando el discernimiento y la gloria del Cordero de Dios. Escuche el Espíritu a través de Jesús. O, como podemos también decirlo, escucha a Jesús a través del Espíritu. Gloria al Señor. O de otra forma que podemos decir también es que a través del Espíritu podemos llegar al Señor Jesús. Porque hay una conexión. Lo que quiero enfatizar que hay una conexión entre el Espíritu Santo, entre la persona del Espíritu Santo y la persona del Hijo, que es el Señor Jesús. Y vemos en el libro de Apocalipsis como primer ejemplo el apóstol San Juan, que estaba en la isla de Patmos bajo el poder del Espíritu, y cuando estaba en el poder del Espíritu, ¿qué aconteció? Él pudo tener una visión del Señor Jesús. Y si seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, siempre se habla que el apóstol estaba en el Espíritu, y así él recibía lo que era la revelación del libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Y eso es constante en todo el libro. Así que como pentecostales tenemos que siempre orar, ayunar, estar pendientes y conectados al Señor para poder recibir revelaciones del Señor. Revelaciones que no contradigan la palabra de Dios, sino que confirman el testimonio del Señor Jesús. Y como dice este título, escuche el Espíritu a través de Jesús. Si usted mira, por ejemplo, lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3, Jesús habla a 7 iglesias en Asia Menor. Jesús habla a 7 iglesias a Asia Menor, lo que hoy conocemos como el país de Turquía. Y cuando el Señor Jesús les habla a estas iglesias, al final de cada juicio que el Señor Jesús hace a estas 7 iglesias, Él dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que está hablando es Jesús, pero cuando Él termina, cuando el apóstol San Juan escribe la última frase a esta iglesia, se dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué vemos aquí? Que hay una conexión fuerte entre el Señor Jesús
y la persona del Espíritu Santo. Y también lo volvemos a ver en Apocalipsis capítulo 5, donde el Cordero de Dios, el Señor Jesús, dice que tiene 7 ojos, una forma simbólica que está diciendo que Jesús mira, gloria al Señor, o su visión es dirigida a través de la persona del Espíritu Santo. En videos anteriores y en otras prédicas he hablado del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Yo recomiendo que se busque, que se estudie y que vea ese video, gloria al Señor, de lo que es el Espíritu Santo en la vida de Jesús, predicada por mi persona, Oscar Rodríguez, que creo que será de gran bendición. Pero quieren volver a enfatizar que el Espíritu Santo y la persona del Señor Jesús están conectadas a través del libro de Apocalipsis. Ahora bien, para entender por qué en el libro de Apocalipsis vemos que el Espíritu que está trabajando tanto en las fronteras de Israel como en las fronteras de Asia Menor, vemos que esto viene a través de la promesa que fue hecha al pueblo de Dios por medio de Abraham. Esto está en Génesis capítulo 18, versículo 18. Estoy hablando de la Torá, de la ley de Moisés, del Pentateuco, gloria al Señor. Y vemos que en el libro de Génesis, Moisés escribe la historia, la narrativa de lo que es Abraham, el padre de la fe. Y vemos que Dios le dice a Abraham en Génesis 18, 18, si Abraham va a ser una gran nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Hay una promesa que en Abraham todas las naciones serían bendecidas. En Génesis 22, 18 dice así, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Génesis 22, 18. Quiero volver quiero ser claro. En los videos pasados ya he mostrado cómo el libro de Génesis cómo el libro, de Apocalipsis está muy conectado a los que son las fuentes judías. Gloria al Señor. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla mucho de la tierra de Israel. Habla de los judíos, por ejemplo, Apocalipsis 7, de los 144,000 judíos. Habla, por ejemplo, del templo. Habla de muchas cosas que van conectadas al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y vemos que esas bendiciones del Espíritu no es solamente para ellos, sino que esas bendiciones del Cordero de Dios, que tiene los 7 ojos, es para todo el mundo. Y esta promesa de que está el Espíritu para el pueblo de Israel, para todo el mundo, la encontramos en la Torá, la encontramos en la ley de Dios. Y como acaba de citar Génesis 18 y Génesis 22, se describe de dónde viene esta promesa. Esta promesa viene cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente, por cuanto oíste mi voz, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Gloria al Señor. Y ahora vemos que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos explica esta promesa que Dios hizo a Abraham para bendecir a todas las naciones. Gálatas capítulo 3 y versículo 14 dice así, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham la alcanzara a los no judíos, más allá del pueblo de Israel, a fin de que por la fe, porque es por fe, recibiéramos la promesa del Espíritu. O sea, la promesa que se le dio a Abraham, las bendiciones que Abraham iba a hacer para todas las naciones, se recibe por la fe y recibimos la promesa del Espíritu. También en Gálatas, más adelante, capítulo 3, versículo 16, dice así, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino a tu simiente, como de uno que es Cristo. Pablo está explicando la historia de la Torá. En la Torá encontramos
Abraham, el padre de la fe, que recibe promesas, que recibe bendiciones, que es llamado para que de su linaje saliera la simiente, saliera alguien que iba a bendecir a todas las naciones. Esa persona es el Señor Jesús. Y por medio del Señor Jesús recibimos la bendición de Abraham a todas las naciones, que es que la promesa del Espíritu Santo. Entonces, como quiero volver a repetir para que esté muy claro, en la Torá, las promesas de Abraham, las promesas se reciben a través del Señor Jesús, que recibimos ahora esa bendición del Espíritu. En la Torá vemos que el Dios Todopoderoso hizo una promesa a Abraham y ahora este Espíritu es derramado a todas las naciones por causa del Señor Jesús. Como he dicho en otros videos pasados, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3, habla del Señor Jesús y dice, una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él, que es el Señor Jesús, reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahí está 7 cualidades del Espíritu Santo que dice Apocalipsis capítulo 5, que son los 7 ojos que tiene el Cordero o los 7 espíritus de Dios enviados por todas las naciones, enviados por toda la tierra. En Isaías capítulo 42 y versículo 1 vuelve a decir, aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo. Sobre él reposa mi espíritu. Hablando otra vez del Espíritu Santo. Él traerá la justicia a las naciones. Esto es muy importante. Como pentecostales, como cristianos, tenemos que llenarnos del Espíritu para poder testificar a las naciones, para poder salvar a las naciones, no con mi poder, no con el poder de las iglesias pentecostales, sino con el poder que las iglesias pentecostales hablan. Y ese es el Espíritu Santo. Por fe en el Señor Jesús recibimos la promesa del Espíritu Santo. Y en el libro de Apocalipsis vemos que el Cordero de Dios, el Señor Jesús, envía los 7 espíritus por toda la tierra para que las naciones sean salvas a través del Cordero. Tenemos que seguir el plan del Cordero. Tenemos que tener mucho cuidado con las formas modernas que queremos hacer las cosas. Tenemos que intentar de alinearnos siempre en la forma en la que Dios quiere salvar al mundo. Tenemos que regresar a la oración, tenemos que regresar al ayuno, tenemos que regresar a la santidad, tenemos que regresar al amor a Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dios no es racista. Dice compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia, en presencia del Cordero y vestían ropas blancas y en sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. El Cordero de Dios aparece en Apocalipsis, se menciona Apocalipsis 4, aparece en Apocalipsis 5. Este Cordero fue inmolado, fue muerto y ahora los juicios vienen a través del que el Cordero venció. O sea, esto es muy importante. Cualquiera que lea el libro de Apocalipsis tiene que entender esto lo tiene que tener muy en claro. El Cordero venció y el Cordero tiene 7 ojos, que es el Espíritu Santo, que se esparce por toda la tierra. Hermanos, para poder vencer
en estos tiempos finales. Necesitamos recibir de ese Espíritu Santo que tiene el Cordero de Dios, de esa promesa hecha a Abraham. Tenemos que obrar en el poder del Espíritu. Tenemos que regresar a la oración para seguir obrando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y como vemos en las profecías anteriores, en el libro de Isaías se habla que el Señor que iba a venir iba a tener al Espíritu y así traería justicia a las naciones. La Iglesia Apostólica. En videos anteriores he hecho como pentecostal que soy. Dios bendiga a todos los pentecostales que me están viendo y los que no son pentecostales y me están viendo, Dios les continúe bendiciendo. Como pentecostal que soy, siempre tengo un ojo en la Iglesia Apostólica que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos algo bien interesante de la Iglesia Apostólica. Como pentecostal creo que el libro de Hechos y el libro de Apocalipsis es, por así decirlo, una moneda con dos caras. Una que muestra lo que es el reino de Cristo de una manera física y otra que es Apocalipsis, donde muestra el reino de Cristo en una forma simbólica y espiritual. Y la Iglesia Apostólica en el libro de Hechos dice esto. Hechos capítulo 2 y versículo 32 al 33 y versículo 39. Dice así: pues a este Jesús Dios lo resucitó, y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. La Iglesia Apostólica, el apóstol Pedro está declarando que el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, que fue exaltado y que del Padre recibió la promesa del Espíritu Santo. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando y declarado por la Iglesia Apostólica del libro de los Hechos. Y como pentecostales tenemos que seguir esa misma secuencia, no apartarlos de la Iglesia Apostólica del libro de los Hechos. Y vemos que la Iglesia enseñó que Jesús es exaltado y porque es exaltado, Él derrama el Espíritu Santo. Esta promesa es para todos. Hermanos, si usted no ha recibido una experiencia con el Espíritu Santo, pregúntele al Señor Jesús, órele al Señor Jesús, clame al Señor Jesús para que recibamos esta promesa. Esto es muy importante, ya que el libro de Apocalipsis da el mismo relato. En Apocalipsis se habla que el Cordero fue delante del Padre y el Padre le da la autoridad cuando le da el libro para poder juzgar al mundo. Y dice que el Cordero tiene los 7 ojos de Dios enviados por toda la tierra. Tanto la Iglesia Apostólica en el libro de los Hechos como también el libro de Apocalipsis concuerdan que el Señor Jesús es exaltado y porque es exaltado tiene la promesa del Espíritu y la da a todos aquellos que Dios llama. Vemos que está concordando, gloria al Señor, que están de acuerdo la Iglesia Apostólica con también lo que se revela el libro de Apocalipsis. Sé, hermanos, que estoy dando mucha información. Les pido que vuelva a ver el video o repita lo que tal vez hablo muy rápido, pero creo que toda esta información es muy importante, gloria al Señor, defender nuestra fe pentecostal, defender nuestras doctrinas, defender nuestras creencias, defender lo que Dios nos ha dado. Así que pido que mire de vuelta el video tal vez y usted escriba, gloria al Señor, estos estudios que estoy dando sobre el libro de Apocalipsis. Mire lo que dice Hechos, la misma Iglesia Apostólica. Hechos capítulo 3 y versículo 24 y 25 dice así: ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo
con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Vemos que el apóstol Pablo confirma que la simiente, que la promesa a Abraham se cumple en Cristo para bendecir a todas las naciones. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Vemos que la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos, nos enseña que Jesús es exaltado, que el Padre le dio la promesa a Jesús y que esta promesa es para todos nosotros. Que esta promesa está basado en la Torá, está basado en la historia de Abraham en el libro de Génesis, y que por esa promesa, por esa bendición, todos nosotros alcanzamos la bendición del Espíritu Santo. Y esto mismo lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Están concordando los dos en que el Espíritu Santo es enviado a todas las naciones a través de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Apostólica, las naciones y el Espíritu Santo. Voy a dar 4 pasajes de la Iglesia Apostólica en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 11 del 1 al 18 y Hechos capítulo 15, donde se habla que el Espíritu es dado a través del Señor Jesús y es para todas las naciones. Y como estamos hablando de Apocalipsis, en Apocalipsis se habla que Juan estaba bajo el poder del Espíritu y recibió la revelación de Cristo, que Cristo le habla a las iglesias y Cristo dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos que en el capítulo 4 y el capítulo 5, el Cordero se acerca al Padre y recibe del Padre el librito para poder desatarlo y que se cumplan lo que son los juicios sobre la tierra. Este Cordero está conectado con la persona del Espíritu Santo, que es simbolizado por los 7 ojos que tiene el Cordero, que son enviados por todo el mundo. Gloria al Señor. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos, que lo estudiemos y que lo hablemos a otros. Porque si vamos a vencer en estos tiempos finales, necesitamos aprender bien la palabra de Dios para poder contrarrestar las fuerzas del enemigo. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús, porque la revelación de Apocalipsis no la dio Juan, no la di yo. La revelación de Apocalipsis es una revelación del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús nos quiere revelar si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Rey, si el Señor Jesús es nuestro todo. Tenemos que seguir y obedecer al Cordero de Dios que dio la vida por nosotros. Así que lea estos pasajes bíblicos, Hechos 2, Hechos 10, Hechos 11 y Hechos 15, donde hay una conexión del Señor Jesús y las naciones para recibir la gloria de Dios a través del Espíritu. Estamos llegando, hermano, al final de este video, y lo que hice en este video es mostrar que el Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis está conectado con la persona del Señor Jesús, que la persona del Señor Jesús está conectado, tiene una relación fuerte y unida con la persona del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis nos muestra esto, nos muestra la realidad espiritual, gloria al Señor, del mundo que no vemos, gloria al Señor. Y la iglesia apostólica en el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra esta realidad en el mundo que podemos ver, gloria al Señor. Así que quiero una comparación de los dos para que entendamos el mensaje del libro de Apocalipsis y de la iglesia apostólica
que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Lo hago porque como pentecostal tengo una fuerte, mi fe pentecostal me lleva a estudiar el tiempo del fin y también me lleva a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles como pentecostal que soy. Y en el libro de Apocalipsis número 1 vemos que Jesús es el Cordero dado al mundo. Apocalipsis capítulo 4 y 5 nos muestra que Jesús es el Cordero que se entregó, que fue inmolado para las naciones, para la salvación de las naciones. Y la Iglesia Apostólica en el libro de Hechos también nos muestra, número 1, que Jesús murió para ser el Salvador del mundo. Están de acuerdo los dos libros, gloria al Señor. En Apocalipsis número 2 vemos que Jesús tiene una estrecha relación con el Espíritu. Número 2 de la Iglesia Apostólica, Jesús tiene una estrecha relación con el Espíritu. Los dos, tanto la Iglesia Apostólica como el libro como el libro, de Apocalipsis, nos muestra esta conexión. Número 3, los dos libros, la Iglesia Apostólica y también Apocalipsis, nos muestran que a través del Cordero todas las naciones reciben el Espíritu Santo. Y número 3, en la Iglesia Apostólica, por Jesús todas las naciones reciben el Espíritu. Estas son tres cosas, hermanos, que he enfatizado en este video, que quiero que usted se la lleve en su corazón y que las prediquemos y que las estudiemos para que sigamos viviendo en el poder del Espíritu, ya que estamos en los últimos días. Número 1, que Jesús murió por todos. Número 2, que el Espíritu está conectado con la persona del Señor Jesús. Y número 3, que a través del Cordero, que a través de Jesús, todas las naciones reciben el poder del Espíritu Santo. Si queremos ser una iglesia ferviente, una iglesia que impacte a otros, tenemos que hacerlo bajo la guianza del Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Que este video haya sido de grande bendición, hermanos, y vuelva a ver el video, tal vez pausando para escribir y también para tomar más notas, gloria al Señor, tomar fotos tal vez de lo que estoy proyectando para que sea de bendición a cada uno de nuestras vidas. Dios les bendiga, hermano. Espero que haya sido de gran bendición este video y que comparta este video para que sea bendición a otros, que le ponga un me gusta a este video, que se suscriba a mi canal si no se ha suscribido, y para que sea de bendición para sus vidas y que el Señor les bendiga. Por favor, compartan este video, vuelvan a ver. Estos son estudios de lo que es una perspectiva pentecostal sobre el libro de Apocalipsis y son un énfasis y un respaldo siempre a nuestra identidad pentecostal para que sea de edificación, de beneficio a toda la comunidad pentecostal y todos aquellos también que también quieren conocer un poco más de lo que es la fe pentecostal. Así que el Señor les bendiga, hermanos, compartan este video y también leamos el libro de Apocalipsis para que sigamos entendiendo lo que es la revelación del Señor Jesús. Acordémonos lo que dijo el Señor Jesús: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios les bendiga.